Llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía. Al contado. Los países de la Unión Europea están divididos en cuestiones de defensa, política, económica, comercio, China y muchas otras cuestiones. Para hablar sobre ello, estoy junto al analista internacional Marcelo Ramírez. Marcelo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Gracias como siempre, por llamarme. Muchísimas gracias a ti, Marcelo. Bueno, según una publicación de The Economist, esta situación hace que no sea fácil ponerse de acuerdo sobre las tácticas frente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que parece, según dicen, dispuesto a utilizar cualquier palanca de poder estadounidense, claro, como si nunca nadie antes en el poder en Estados Unidos lo hubiera usado, ¿no?, para salirse con la suya. El 31 de enero, Donald Trump dijo que impondría absolutamente aranceles a la Unión Europea, quejándose de que no se llevan nuestros coches, no se llevan nuestros productos agrícolas, en esencia no se llevan casi nada, según citan las palabras de Trump, ¿no? A continuación, el 2 de febrero calificó las acciones de la Unión Europea en materia de comercio de atrocidad. En la apertura del mercado, a la mañana siguiente, el euro perdió un 1% frente al dólar, las bolsas europeas cayeron aún más, pero, dice The Economist, si Trump golpea a la Unión Europea con fuertes aranceles, como ha anunciado para Canadá, México y China, aunque los de México ya están en pausa desde hace unos días, la Unión Europea intentará encontrar un terreno común y responder con una combinación de mano dura, cesiones y cierto grado de dramatismo. Bueno, al escuchar esto, ¿no, Marcelo? Que, claro, situémonos, ¿no? Despacho oval, Trump ahí, ¿no?, sentado, ¿no?, y lee que la Unión Europea va a responder con una combinación de golpes, ¿no? Mano dura, cesiones y cierto grado de dramatismo. ¿Lo ves temblando a Trump? No sé si exactamente es una de las características que va a tener Trump, dado el inmenso poder que tiene la Unión Europea, ¿no? No sé, yo creo que la verdad es que me parece que no están haciendo, no sé si es que no están haciendo una buena lectura del mundo o en realidad ellos son parte del conflicto. Creo que esto hay que entenderlo desde el punto de vista de que el globalismo es una corriente que es supranacional, y lo que surge con Trump es una ideología estadounidense, aislacionista, una ideología que se opone al globalismo. El globalismo pierde las elecciones y se refugia en lo que le queda, algunos países de América Latina y en la Unión Europea sobre todo. Desde allí intenta abroquelarse y resistir el embate de Trump, y Trump ya ha probado cómo funciona esta ecuación. Cuando ganó la primera presidencia fue así, ¿no? Es como que le fueron generando una situación pantanosa, pegajosa, que lo fue inmovilizando de a poco, simplemente no modificó nada de lo que quería modificar, pequeñas cuestiones cosméticas, y el globalismo esperó un poco de desgaste y con algunas acciones no muy presentables públicamente, terminaron volviendo al poder. Creo que, bueno, Trump ya entendió cómo es el juego y que esta vez va a buscar eliminar a su enemigo primario. Creo que por encima de las rivalidades con Rusia, con China, con Irán y con el resto, hay un enemigo fundamental que para Trump, que es este sector. Sobre todo porque la lectura del sector de Trump es Estados Unidos está en un declive marcado por culpa precisamente de las políticas de esta gente, que en definitiva lo que quieren es destruir a Estados Unidos. Esa es la lectura que ellos hacen, por lo tanto los van a combatir donde estén. Y están en la Unión Europea, están refugiados ahí, y lo que va a buscar es un cambio. Por eso vemos declaraciones de Elon Musk contra el primer ministro británico, o vemos declaraciones de apoyo a la AfD alemana, porque lo que está buscando básicamente es un recambio, creo, de la conducción europea, y eso significará un cambio también en los planes económicos y sobre todo en la política cultural de la Unión Europea. Todo este proceso es lo que empezamos a ver, y es lo que explica por qué dos aliados tan estrechos como eran los Estados Unidos y la Unión Europea ahora empiezan a friccionarse de esa manera. Lo que pasa es que, claro, es muy desproporcionado. Ya hemos visto cuando Estados Unidos dijo, bueno, no compran más
gas ruso lo que pasó. Bueno, evidentemente no se ve de qué manera la Unión Europea puede golpear la mesa y ponerse de tú a tú con Trump. Esta es una situación absolutamente irreal que se va a terminar a medida que Trump vaya presionando en serio a los europeos. El primer punto que hay que ver cómo resuelve es la cuestión de Ucrania, porque el solo hecho de retirarse de la guerra de Ucrania significaría un desastre para los europeos que, por lo visto, quieren seguir su enfrentamiento con Rusia, y si los Estados Unidos detrás es una actitud suicida. Marcelo, luego, según The Economist, en una disputa comercial normal, dice, la Unión Europea respondería simplemente con aranceles de represalia, con la confianza que le da ser uno de los 3 principales mercados del mundo. La pelea con Trump en 2018 es un ejemplo cuando invocó preocupaciones de seguridad nacional para imponer aranceles al acero y al aluminio. La Unión Europea respondió del mismo modo. Canadá acaba de hacer algo similar en represalia a Trump. Desde entonces, la Unión Europea ha reforzado su arsenal de defensa comercial para adaptarse a una era más confrontativa, incluso un instrumento anticoerción que permite una rápida represalia arancelaria si terceros países intentan ejercer presión económica sobre un solo Estado miembro. La Comisión Europea, que dirige la política comercial de la Unión Europea, tiene planes de represalias listos para ser puestos en práctica, pero los mantiene en secreto. Marcelo, los mantiene en secreto. ¿Qué nos comentas de esto? La verdad llama la risa. Es que sinceramente, o sea, no pueden competir de ninguna manera, pero vos imaginate que en el 2016 la Unión Europea contaba todavía con el gas ruso, contaba con la energía de Rusia, con los minerales de Rusia, inclusive hasta con la inyección que producía China, con los mercados chinos, los mercados rusos de consumo. Se los cerraron solitos. En una pelea y una sobreactuación rompieron con Rusia, se quedaron sin energía rusa barata, se quedaron sin los minerales rusos, se quedaron sin el acceso al mercado de consumo ruso, que son 140 millones de personas, y están perdiendo el mercado de acceso al consumo chino, porque China ha crecido y porque está empezando a responder con represalias. La Unión Europea sigue con sus políticas verdes que dificultan la competitividad contra países como China o con Estados Unidos, y en estas condiciones, básicamente de un aislamiento, quiere ir en contra de lo último que tenía como apoyo, que era los Estados Unidos. Evidentemente es una bravuconada sin ningún sentido. La Unión Europea de ninguna manera puede enfrentar a Estados Unidos si no cuenta con el apoyo de Rusia y de China. O hace un giro en ese aspecto o es imposible lo que están intentando hacer. Creo que lo que demuestran es que, bueno, que han subordinado su política, ha habido un cambio de políticas en los Estados Unidos y han quedado realmente muy mal parados. Los está agarrando con el pie cambiado y están tratando de apelar a la propaganda, de la amenaza, pero la verdad es algo absolutamente insustancial. No tiene ninguna forma de enfrentar a Estados Unidos, y más si llega a ir por ese camino, simplemente lo único que va a hacer es agudizar la recesión que ya se empieza a ver con fuerza en la Unión Europea, con la caída consiguiente del nivel de vida, y que, no sé, la única fuga hacia adelante que se me ocurre es tratar de aumentar la guerra con Rusia y de esa manera pensar que Estados Unidos los va a apoyar, arrastrándolo y tratando de evitar esta situación con Estados Unidos. Ahora, si el cálculo sale mal, bueno, va a ser un desastre para Europa. Aprovecho que mencionaste la palabra cálculos, Marcelo, ¿no? Porque The Economist, por un lado, dice que tiene todo preparado, pero que es un secreto, ¿no? Pero por otro lado dice, pero existen problemas a lo que quiere hacer la Unión Europea. Un arancel generalizado del 10 al 20%, como Trump ha dicho que apoya, probablemente requeriría una respuesta que quedaría fuera del instrumento anticoerción de la Unión Europea, y que el bloque comunitario tendría que pasar por largos procesos de la Organización Mundial del Comercio o adoptar una legislación ad hoc sin precedentes, según sostiene David Kleinman del grupo de expertos ODI Europe. Otro problema es que las represalias pueden provocar una mayor escalada. Ngozi Okonjo-Iweala, directora general de la Organización Mundial del Comercio, instó recientemente a los miembros de la OMC a considerar otras vías distintas de las represalias arancelarias. Bueno, entonces nos decidimos, ¿no?
o tiene ahí una super arma poderosa escondida o no tiene nada, ¿no? Yo creo que no tiene nada y creo que no entienden la magnitud del problema que se le está viniendo. Trump acaba de salir de la Organización Mundial de Salud. Trump se está despegando de las Naciones Unidas y está advirtiendo que las Naciones Unidas básicamente se sostienen por la colaboración de Estados Unidos, que es el que pone la mayor parte. Las Naciones Unidas no le están dando respuestas políticas o diplomáticas. Vemos que en la crisis de Gaza, en la crisis de Ucrania, el papel de las Naciones Unidas es básicamente cero. No han podido imponer ninguna política, no han tenido ni siquiera ninguna actitud proactiva, no han hecho absolutamente nada. Eso demuestra en realidad que el principal problema que tiene las Naciones Unidas es que es irrelevante. Entonces, ¿por qué razón ahora la Organización Mundial de Comercio podría de alguna forma ser una excepción a eso? Creo que lo que está pasando es que está marchando Trump hace una redefinición del mundo, ya no le interesa a Estados Unidos ese modelo, porque vuelvo a insistir, ese modelo que nosotros siempre lo vimos como parte de la arquitectura estadounidense, en realidad es la arquitectura de un sector que es el globalismo, que quería libre comercio, cadenas de valores internacionales y demás. Trump viene con una idea diferente. O sea, al venir con una idea diferente y estar decidida a ejecutarla, lo que va a hacer es cambiar la arquitectura global. Entonces, realmente es absolutamente irrelevante lo que vaya a decir la Organización Mundial de Comercio cuando esa Organización Mundial de Comercio va a dejar de contar con el apoyo de Estados Unidos en cuanto lo enfrente. Lo mismo que pasa con el FMI o cualquier organización de estas. Si Estados Unidos las quiere desarticular, simplemente van a ser desarticuladas porque tampoco son del interés de Rusia o de China. Las Naciones Unidas en su conjunto, especialmente sus agencias, han sido básicamente infiltradas por las ideas del globalismo en todos los órdenes, político, financiero, cultural, productivo y demás. Lo que está viendo es un cambio. Entonces, o las Naciones Unidas desaparecen o se reforman profundamente. En ambos casos es irrelevante lo que piense o lo que sugiera alguna organización que tenga que ver con lo comercial o financiero, porque el objetivo precisamente que hoy está teniendo Trump es la destrucción de esa política. Y lo que es la cuestión de decir no pongamos aranceles y busquemos otras soluciones, básicamente es intentar preservar el sistema que había antes, que es el que precisamente Trump quiere destruir. Por lo tanto, si Trump sigue en el poder, va a pasar esto. Ahora, si mañana Trump vuelve a chocarse con una bala y esta vez ya no le pasa cerca de la oreja o le roza la oreja, sino que le da en el medio del cerebro y veremos qué pasa con Vance. Pero la realidad es que mientras esté gobernando Trump, evidentemente va a desmantelar esas políticas. Lo que va a surgir no sé si es mejor o peor, pero va a ser otra cosa. Entonces, todo ese tipo de amenazas y el planteo básico que están teniendo está hecho en el vacío, no tiene bases como para que pueda crecer. Ahí está, no tiene sustento, ¿no? Y luego tenemos, claro, Marcelo, bueno, es increíble este artículo de The Economist, ¿no? Porque pasa del triunfalismo, ¿no? De eso de vamos a hacer una combinación de golpes de mano dura, sesiones y cierto grado de dramatismo. De ahí pasa a, bueno, tenemos problemas para aplicar cualquier contramedida con Estados Unidos. Y de ahí, a continuación, pasa a decir que la Unión Europea espera que las negociaciones al menos hagan que los aranceles de Trump sean efímeros. Y hay 3 formas, dice, principales en las que la Unión Europea intentará satisfacer a Trump. Y entonces explica, ¿no? La primera es comprar más energía y armas de Estados Unidos, bienes lo suficientemente importantes como para que Trump pueda cantar victoria. Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, ha sugerido que Europa podría comprar mucho más gas natural licuado a Estados Unidos. A la mezcla se podría añadir el endurecimiento de las sanciones energéticas a Rusia, a la que Europa todavía compra una cantidad inquietantemente alta de GNL, dice. Gastar más en defensa, otra de las demandas de Trump, podría combinarse con un compromiso de comprar más equipos estadounidenses, por ejemplo, para Ucrania, para lograr una buena voluntad en materia de aranceles. Es decir, pasó de una combinación de golpes que tenía para contraatacar a Trump a una combinación de entreguismo o no sé qué, calculado para ver cómo lo dejan contento a Trump, ¿no? Ya tenía razón cuando dijo Putin en estos días, en una entrevista que le concedió al periodista Pavel Zarubin, de que los líderes europeos van a menear la colita, ¿no?, frente a su amo de Estados Unidos.
Bueno, eso evidentemente es lo que ya está haciendo von der Leyen. Lo que estaban mencionando es absolutamente una rendición en toda la línea. El problema de eso es otro. O sea, el problema de eso es que Europa no es viable en esas condiciones. O sea, si sigue comprando gas cada vez más caro, si va a comprar más productos estadounidenses, como dice, y además Estados Unidos le va a cerrar el mercado a otros productos, porque básicamente eso es prioritario para Trump, ¿de qué va a vivir Europa? ¿Cómo va a poder competir? Porque sus costos se van a disparar. O sea, es una política que no tiene solución. O sea, planteada en esos términos no tiene solución. Lo único que va a generar es cada vez más dependencia de Europa hacia Estados Unidos y cada vez más empobrecimiento de su ciudadanía. Realmente no, la hostilidad hacia Rusia, independientemente de que después si Rusia termina acordando con Estados Unidos, que es insustancial entonces la política de la Unión Europea, pero aún manteniendo cierta tensión con Rusia, el problema lo tiene Europa porque es la que necesita a Rusia. Eso es lo que parecería que la Unión Europea no entiende o en realidad no quiere entender porque su política fue errada desde el principio. Entonces ahora solo persevera en una dirección equivocada. Es como que si esto no funcionó en pequeñas dosis, vamos a hacerlo en grandes dosis porque ahora sí va a funcionar. Y en realidad en grandes dosis solo va a agravar el problema que ya generó cuando hizo pequeñas dosis de sanciones. En definitiva, yo veo que inclusive de alguna manera hasta el mismo Trump en algún momento ha barajado la posibilidad de hacer más sanciones hacia Rusia. Ya hicieron todo lo que tenían a su alcance, no hay mucho más que puedan hacer. Y comprar en defensa lo único que va a hacer también es subordinar la capacidad militar aún más de Europa y va a terminar aplastando la industria de defensa que en algunos lugares de Europa tenía algunas posibilidades de desarrollo independiente. Bueno, va a ir pisando esos brotes verdes que podríamos decir que tiene Europa. En definitiva, vuelve a ser incoherente el planteo en sí. Creo que el problema que tiene Europa es que está equivocado el rumbo, lo tiene que cambiar, tiene que sentarse, tiene que dialogar con Rusia, tiene que regenerar esa alianza para poder ser un factor de poder en un mundo que se divide cada vez más en grandes espacios geográficos. Si no entiende eso e intenta pelearse con el que le provee los insumos baratos para tratar de quedar bien con el que se los provee cada vez más caros, bueno, indudablemente la economía europea va a terminar siendo inviable a largo plazo. Pero no se quedan ahí esas sugerencias de cómo contentar a Trump, Marcelo, porque la Unión Europea, según The Economist, también podría intentar su suerte con un argumento macroeconómico. Los grandes superávits comerciales que algunos estados de la Unión Europea tienen con Estados Unidos son una obsesión conocida de Trump. The Economist dice ha corregido las cifras alemanas y holandesas para tener en cuenta el efecto Rotterdam, ya que el puerto holandés es un importante centro de tránsito para los productos alemanes, algunos de los cuales se contabilizan o etiquetan como comercio holandés. Incluso así, el superávit de Alemania se destaca. Una idea es que la Unión Europea podría llegar a un acuerdo con la administración Trump que obligue a sus Estados miembros a trabajar para reducir sus superávits comerciales generales a través de una mayor demanda interna, incluso si eso no necesariamente ayudará mucho a solucionar el superávit comercial bilateral con Estados Unidos, que podría ampliarse por otras razones. Hemos visto que Trump está dispuesto a hacer acuerdos y le preocupa menos que no funcionen, según Sander Tordois, del Centro para la Reforma Europea, otro grupo de expertos, según dicen, ¿no? Bueno, pasamos de vamos a la guerra a vamos a rendirnos, ¿no? En un plis-plas. Sí, yo lo voy a sostener, o sea, lo que te decía antes, o sea, no se entienden algunas posiciones europeas, salvo como un acto de demagogia, ¿no? Uh-huh. ¿De qué manera piensan sostener ese consumo para comprar más productos como planificaban? Porque si vos no tenés una economía competitiva, ¿cómo lo vas a hacer? A través de la deuda. O sea, la solución que están proponiendo entonces es que Europa se endeude para poder balancear esa balanza comercial con Estados Unidos, equilibrarla para que Estados Unidos no considere que es una estafa. Lo que ellos piensan es endeudarse, por lo que me imagino, porque no entiendo cómo van a financiar esa política si no tienen recursos, si ya están en problemas y si este problema se va a agravar por el diseño de sus propias
propias políticas. O sea, ellos mismos van a encarecer los productos, además de que, bueno, tienen problemas ya históricos de regulación y falta de competitividad, pero si a eso le vamos a agregar el problema de la deuda que va creciendo y que no es casualidad, porque ya Alemania misma empezaba a plantear la idea de cambiar la estrategia habitual que tienen y llevarla a una estrategia de crecimiento en base a deuda. O sea que la idea del endeudamiento está dando vueltas porque, bueno, creo que es parte del negocio financiero del globalismo. Creo que las soluciones ellos las ven todas a través del mismo prisma. Eso lo único que va a hacer es terminar por complicar la situación europea. Esta política, vuelvo a insistir, me da la sensación que es insostenible a mediano y largo plazo. Es una política que coyunturalmente puede granjearle alguna simpatía, pero que después en realidad lo que va a agravar es la situación, porque además de todo lo va a hacer más dependiente y le va a hacer una deuda mucho más inmanejable, porque no es un crecimiento genuino de las importaciones en base a un desarrollo, sino es un crecimiento en base a un consumo no sostenible, podríamos decir de alguna manera. Muchas gracias, Marcelo. No, gracias a vos, espero haber sido claro en lo que intentaba expresar. A veces en tiempos tan turbulentos no es fácil. BRICS, G7, OPEC,